Hoy presentamos la era científica. En 1609, Galileo comenzó a usar el telescopio, un instrumento recién inventado. Cuando la Iglesia romana atacó a Galileo y a Copérnico, no fue debido a que sus teorías contuvieran algo contrario a la Biblia. Las enseñanzas de Copérnico y Galileo negaban los elementos aristotélicos que habían llegado a ser parte de la enseñanza de la Iglesia. Y lo que vio y escribió indicaba que Aristóteles se había equivocado en sus ideas básicas sobre la conformación del universo. Copérnico enseñó que la Tierra giraba alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de ella. Y Galileo defendió la compatibilidad de Copérnico con la Biblia. Condenado por la Inquisición romana, en 1632, Galileo fue forzado a retractarse. Pero sus escritos continuaron testificando no solo que Copérnico tenía razón, sino que Aristóteles estaba equivocado. Blaise Pascal llevó un tubo de mercurio a una montaña y midió los cambios en el nivel del mercurio de acuerdo a la altura. De esta forma hizo que funcionara el primer barómetro. No solo eso, sino que algunos consideran que es el más grande escritor de prosa francesa que haya vivido. No veía al hombre perdido como una brizna de polvo en el universo, y que era más importante y más complicado de lo que los hombres pensaban, ya que el hombre podía comprender a las estrellas, y las estrellas no comprendían nada. Además de esto, para Pascal, el hombre era especial, porque Cristo agonizó en la cruz por él. Lo que tengo en mi mano no es la proverbial manzana que supuestamente cayó sobre Newton. Lo que tengo es un objeto pesado que podría haberlo acogotado. En cuanto lo suelte mi mano, caerá al suelo. Pero escuchen, ¿qué fue ese segundo sonido? Escúchenlo de nuevo. Lo que oyeron, claro, es el eco. Aquí en la Universidad de Cambridge, Newton midió la velocidad del sonido al cronometrar el intervalo de un eco con una distancia conocida. Llegó además a la conclusión de que existía una fuerza universal de atracción entre todos los cuerpos en el universo. Llamó a esto gravedad. Los principios matemáticos de la filosofía natural de Newton se convirtieron en uno de los libros más decisivos en la historia del pensamiento humano. Se ha dicho que los científicos del siglo XVII tuvieron interés en el cómo, pero no en el por qué. Falso. Para Newton y varios científicos de ese período no había problema concerniente al por qué, ya que Newton partió de la existencia de un Dios personal que había creado el universo. Newton tenía un gran interés en la Biblia, porque en su concepto, el mismo Dios que había creado el universo dio a los hombres la verdad en la Biblia. Newton y los otros hombres de ese período hubieran quedado azorados de cualquiera que tuviese una obsesión por el cómo, sin tener un interés profesional en el porqué. Francis Bacon, abogado, escritor y Lord Canciller de Inglaterra, enfatizó la observación cuidadosa y la recopilación sistemática de información para desentrañar los secretos de la naturaleza. Él consideró la Biblia en serio, incluyendo la histórica caída, la rebelión del hombre en la historia. El hombre por la caída perdió al mismo tiempo su estado de inocencia y su dominio sobre la creación. Ambas pérdidas, sin embargo, pueden incluso en esta vida ser separadas en alguna medida. La primera por la religión y la fe, y la última por el arte y la ciencia. Para estos fundadores de la ciencia moderna, el hombre, incluyendo su ciencia, no está solo. Tiene que considerar en serio la enseñanza de la Biblia en lo referente a la historia y el cosmos. Y el arte y la ciencia en sí mismos tienen valor para el hombre
y Dios. Esto brindó un fuerte ímpetu a los cambios creativos de la ciencia, no para ser meramente algo pasajero, sino algo continuo. Dios mismo había dado con benevolencia el dominio sobre la naturaleza a los hombres, y para Bacon la ciencia tenía parte en esto. El indagar sobre el mundo era valedero, porque significaba investigar la creación maravillosa de Dios. Citaré a Bacon de nuevo. No dejes a ningún hombre por el débil concepto de sobriedad o de una moderación malamente aplicada. Pensar o sostener que un hombre puede buscar demasiado lejos o ser muy bien estudiado en el libro de la palabra de Dios o en el libro de las obras de Dios. El libro de la palabra de Dios es la Biblia y el libro de las obras de Dios es el universo que Dios ha formado. No había separación entre cuestiones religiosas y el arte y la ciencia. La tradición de Bacon y Newton fue fuertemente sostenida a lo largo del siglo XIX. El físico experimental Michael Faraday fue un cristiano. Creía que los secretos de la creación de Dios era para que todos los disfrutáramos. Así dio sus famosas demostraciones públicas. El mundo físico es un libro abierto para explorar por qué Dios le dio orden y nos dio a nosotros el deseo de investigarlo, no solo para una élite científica diestra, no, sino para todos los hombres. No todos los antiguos científicos fueron individualmente cristianos, muchos lo fueron. Todos ellos vivían dentro de las formas de pensamiento creadas por la cristiandad. En este escenario, el prurito creador humano tenía una base sobre la cual continuar y desenvolverse. Al saber que el universo había sido creado por un Dios razonable, los científicos, sobre una base cristiana, fueron capaces de desenvolverse con confianza. Esperaban así poder investigar sobre el universo mediante la observación y la experimentación. Sin esta base, o este fundamento, la ciencia moderna occidental no hubiese nacido. Sin esta base, la ciencia china, aunque con promisorios comienzos, jamás obtuvo madurez. No se tenía confianza en que el código de las leyes naturales pudiese ser descifrado y leído, porque no existía la seguridad en que una divinidad, inclusive más racional que nosotros mismos, hubiese formulado alguna vez tal código capaz de ser leído. Esto fue dicho por Joseph Needham, un experto en este tema. Lo mismo se diría sobre los árabes y su ciencia. Sin una base cristiana, se desinteresaron en la ciencia con el tiempo. La base cristiana entonces no obstaculizó a la ciencia. La base cristiana hizo posible la ciencia moderna. En 1962, J. Robert Oppenheimer dijo que la ciencia moderna nació de la forma cristiana de vida. Su campo era el de la energía atómica. Era también director del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Alfred North Whitehead, un reconocido matemático y filósofo, dijo que el cristianismo fue la madre de la ciencia. Esto lo sustentaron, por supuesto, en la Iglesia pre-reforma y luego en las doctrinas de los reformadores. Ambas sostenían que el universo fue creado por Dios y Él es un Dios razonable, como la Biblia dice que lo es. Podemos preguntar, ¿no es la ciencia ahora en su nuevo estado, en el que el concepto de un universo ordenado ha desaparecido? Frecuentemente se dice que la visión del mundo de la relatividad, en donde no hay valores absolutos y que todo es relativo, es apoyada por Einstein en su teoría de la relatividad. Pero esto es falso. Einstein dijo que la luz viaja a velocidad constante en el vacío en todas partes del universo. Así pues, nada es menos relativo que la teoría de la relatividad. El mismo Einstein se opuso con fuerza a este tipo de pensamiento. No puedo creer que Dios juegue a los dados con el cosmos. En realidad vivimos en un universo de causa y efecto.
Si este vehículo espacial ha de volar, tiene que construirse de acuerdo al orden existente del universo. Cuando algo pasa, no importa que sea en lo que creamos, buscamos algo que pasó previamente como una explicación. Si no fuese posible, nada podría explicarse y la ciencia no podría ser aplicada con entera confianza. Puesto que vivimos en un universo donde la causa produce el efecto, este vehículo espacial puede volar miles de millas y aterrizar con exactitud en el blanco. Causa: el vuelo de la aeronave está trazado. Efecto: aterriza donde debe hacerlo. Sabemos que vivimos en un universo que es más complicado que los hombres, incluyendo a los científicos, que una vez se pensó que lo fueran, pero eso está muy lejos del concepto de un universo fortuito. ¿Qué visión del mundo tenían Galileo, Newton, Faraday y otros científicos que coincidían en una base cristiana? Sostenían que el universo era un universo abierto, porque Dios y el hombre no son parte de una sola máquina cósmica. Hay algo profundo en esto. La máquina, ya sea la máquina cósmica o una hecha por los hombres, no es un amo ni una amenaza, puesto que esta máquina no incluye todo. Hay cabida para que el hombre sea hombre. Más tarde, cuando la base cristiana se perdió, las leyes mecánicas de causa y efecto que habían sido aplicadas a la química, a la astronomía y a la física, fueron aplicadas por igual al hombre y a la sociedad. Los antiguos científicos, los fundadores de la ciencia moderna, no hubieran aceptado este concepto. Con esto, por supuesto, no hubo cabida para Dios, y de igual manera no la hubo para el hombre como tal. El hombre murió, y con él el amor. La idea más antigua del hombre como observador de la naturaleza fue socavada por la idea de que el hombre era algo para ser observado al igual que el resto de la naturaleza. Darwin, en su Origen de las especies, dice que toda clase de vida evolucionó de formas más simples por la supervivencia del más apto. No hay lugar para el amor en un sistema totalmente cerrado de causa y efecto. Y no hay lugar para la moral. Y no lo hay para la libertad humana. Ni tampoco para la importancia del hombre. El hombre se vuelve un cero. La vida se vuelve absurda, sin sentido. El concepto de una línea continua a partir de la molécula al hombre, meramente en base al tiempo o al azar, no responde a ninguna de las dos cuestiones del cómo o el por qué de que se ocuparon Newton y Bacon. Murray Eden, profesor del ITM, ha emprendido estudios estadísticos que indican que el mero azar no pudo haber producido la complejidad biológica del mundo entre el caos en ningún espacio de tiempo hasta ahora sugerido. La revista Investigación Científica discutió sobre Murray Eden y su obra en un artículo titulado «Los matemáticos cuestionan al darwinismo». Ha pasado suficiente tiempo para la selección natural, como se ve a través de los ojos del darwinismo o neodarwinismo, para operar y dar lugar a los fenómenos observados en la naturaleza. No, dicen estos matemáticos. Nadie ha demostrado cómo el hombre haya podido venir del no hombre en base al tiempo y al azar. Lo trágico es que, ya que se ha aceptado el concepto de supervivencia del más idóneo, toda restricción desaparece. Esto abrió las puertas para que el racismo del siglo XX fuese sancionado y hecho respetable en nombre de la ciencia.
Cuando el cristianismo bíblico de la Reforma cesó de ser el consenso para la sociedad alemana, cuando el caos político y económico, así como la autorización moral, prevalecieron, el escenario estaba listo para el movimiento nazi. Heinrich Himmler, que fue jefe de la Gestapo, estableció que la ley de la naturaleza debía seguir su curso en la supervivencia del más apto. Hitler estableció en varias ocasiones que el cristianismo y su concepto de caridad debían ser reemplazados por la ética de la fuerza sobre la debilidad, la supervivencia del más apto. Hubo muchos factores en el surgimiento del nacionalsocialismo en Alemania, pero en ese escenario el concepto de la supervivencia evolutiva del más apto sancionó lo que ocurrió. El humanismo se estableció para hacer al hombre autónomo y resultó muy pobre. De manera inadvertida e importante, varios de los actuales defensores de la ingeniería genética usan los mismos argumentos para hacer valer su posición. Dicen que la ingeniería genética debe ser usada para la supervivencia del más apto, en lugar de que los avances médicos mantengan vivos a los débiles para producir una nueva generación. Cuando el consenso cristiano desapareció, dejó un vacío, el que sería aprovechado por una élite para formar un Estado autoritario. Cuando hablamos del Estado autoritario no debemos pensar en el modelo de Hitler o Stalin, sino más bien en un manipulador Estado autoritario. Los gobiernos del mundo tienen a su disposición formas de manipulación más allá de lo que el mundo haya conocido anteriormente. Los trasplantes de órganos son un descubrimiento útil y podemos alegrarnos de ello. Para obtener el riñón necesario y otros órganos para trasplantes, el cirujano naturalmente tiene que esperar la muerte del donante. La definición aceptada de muerte solía ser el paro de los latidos o de la respiración. Ahora la definición es una onda cerebral nula. Esto no es erróneo en sí mismo, pero da lugar al aprovechamiento del muerto. Mediante la onda cerebral nula, estos cuerpos pueden mantenerse vivos indefinidamente para aprovechar su sangre, aprovechar sus órganos para trasplantes y para la experimentación. Sin la línea absoluta que el cristianismo da del hombre como ser único, las cosas que no son buenas en sí mismas pueden conducir a una creciente pérdida de la humanidad. Para el hombre moderno no hay límite marcado entre lo que debería y lo que no debería ser, y hace entonces todo lo que puede hacer. Cualquier deber moral es solo lo que es sociológicamente aceptado en ese momento. Siendo cristiano, posee un punto de referencia en la Biblia, un punto de referencia mediante sus enseñanzas, y de esta manera poseo la base con que juzgar toda obra. Por otro lado, si se me deja sin ningún punto fijo por el cual juzgar las cosas, sin recovecos, como sería adoptar las ideas que me son arrojadas a mí, no poseo base alguna de juicio. Se me deja desnudo ante lo que me es arrojado a mí, sin una posible forma de hacer un análisis crítico. Hay muchas parejas que no pueden tener hijos, debido a un bajo conteo espermático por parte del esposo. A menudo se soluciona mediante inseminación artificial, usando el esperma del marido. A esto se llama IAM, siendo la M, marido. Esto es seguramente una ayuda para muchas parejas. Luego tenemos el IAT, el esperma de un donante, de otro hombre. ¿En dónde está la demarcación? ¿En dónde comienza el adulterio? En la actualidad en Gran Bretaña, un niño así sería considerado ilegítimo. En el libro Nuestra herencia futura por elección o al azar, está escrito que quizá la sugerencia más sensata hecha es que el concepto de legitimidad sea abolido completamente.
Esto no es solo un cambio en la moral, sino un debilitamiento de la familia. Hacen este cambio sobre la base de lo que ellos llaman impedimento social. Es lo que yo llamo ley sociológica. Todos nos alegraríamos de ver las enfermedades genéticas curadas, pero una vez que se eliminan los límites, los cuales están basados en los absolutos bíblicos, entonces la humanidad puede deteriorarse crecientemente, y crecientemente la ingeniería genética se acepta junto con el control. Según la tesis de B.F. Skinner, lo que las personas son es el resultado del condicionamiento a la sociedad, y que mediante una ayuda positiva la sociedad debe hacer de la gente lo que desea que sea. George T. Harris, en Psicología de Hoy, dice: nadie se espantaría del ataque de Skinner sobre nuestra idea de libertad si él solo estuviese hablando. Tiene un programa y seguidores para cumplirlo. Los behavioristas se encuentran a menudo en donde hay valores. A veces controlan la educación en las escuelas, aún en los niveles más elementales. En todas las formas de determinismo, el hombre como tal muere. El determinista es incapaz de derivar sus valores a partir de lo existente, y de aquí que sus valores y morales deban ser elegidos arbitrariamente. Cuando esta forma de pensamiento es aceptada, es mucho más fácil imponer absolutos arbitrarios. Citaré a B.F. Skinner: al hombre como hombre, decimos fácilmente, en buena hora me libre. Creo que deberíamos decir, y no es del todo trillado aunque se haya dicho a menudo, que la ciencia se ha vuelto nuestra nueva religión. Hemos sido condicionados a aceptar la objetividad del científico sin darnos cuenta de que a menudo sus visiones están muy claramente formadas por su filosofía o por su visión del mundo. Por tanto, habiendo aceptado esta objetividad, digamos, a ciegas, y teniéndola clavada en nosotros, ya sea como la más exacta ciencia de las ciencias, por ejemplo, astronomía o química o física, o lo que ahora se acepta como ciencia casi exacta, como la sociología y la psicología, habiendo sido aceptadas, habiendo sido condicionadas a aceptar estas cosas, las personas dejan de escuchar, solo aceptan lo que se les dice, sin ningún análisis crítico. Es bien sabido que en Rusia se envía a los presos políticos a instituciones de salud mental para ser reacondicionados. Así pierden sus derechos civiles y se vuelven no personas. El acondicionamiento no debe ser tan crudo para que sea efectivo. En Occidente, la corriente de libros, artículos e ideas acerca del determinismo psicológico, sociológico y químico ha abierto el camino para la aceptación primero de la idea y luego de la práctica de la manipulación. La persona cada vez más ha sido condicionada a ser tratada como máquina y tratar a otras personas como máquinas. Y los descubrimientos técnicos se han logrado en su mayor parte para la manipulación. Arthur Koestler, renombrado científico y autor, ha sugerido que se desarrolle un agente químico para librar a los hombres de la agresión y darles tranquilidad. En otras palabras, un supertranquilizante. Al igual que aquellos que querían poner LSD en el abastecimiento de agua, sugirieron que alguna comunidad podría ponerla en su agua potable para que todos pudieran obtener sus efectos. En esta sección les estoy dando a conocer lo que se ha informado en varios periódicos y revistas noticiosas. Kenneth B. Clark, una vez presidente de la Asociación Psicológica Norteamericana, sugirió en 1971 que todos los líderes políticos deberían tomar píldoras de antiagresión para que no fuesen agresivos. Y el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Escuela de Medicina de Kansas City, el doctor Kermit Cranty, instó a que se pusieran píldoras anticonceptivas en los abastecimientos de agua para controlar la población. Y algunos han sugerido que el Estado podría surtir de otra droga a ciertas familias para neutralizar la píldora. De esta forma el Estado podría decidir quiénes podrían tener bebés y quiénes no. Russell V. Lee,
profesor clínico emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, dijo que todos los funcionarios públicos deberían someterse a exámenes psicológicos anuales exhaustivos. Y en el caso de un alto funcionario público, si el comité lo creyera necesario, los resultados se podrían enviar a un comité del Congreso que tendría el poder de expulsar al funcionario de su puesto. Una sola cosa: los hombres que distribuyan las píldoras y hagan los exámenes psicológicos serían reyes. ¿Quién controlará a los controladores? ¿Qué pasará ahora que la línea entre lo que el hombre tiene que hacer y lo que puede hacer está borrada? Y si el hombre es solamente eso, una gran máquina, ¿cuál es el valor de la continuación de la especie humana? Lo que hizo que existiera una diferencia entre la visión de los antiguos científicos y lo que denota a los hombres de hoy, que ven al hombre solamente como parte de una máquina cósmica, no es algo que la ciencia haya demostrado. Simplemente fue un cambio en la perspectiva filosófica del científico, apartándose de la base primitiva que tuvo la ciencia, de un mundo que había sido creado por un Dios razonable. Y la única forma en que podríamos regresar sería retornar a lo que los primeros científicos creyeron: un Dios que existe y que no es silente, que ha hablado de tal manera que las personas lo pueden entender en la Biblia y en la revelación de Cristo. Y en la Biblia y en la revelación de Cristo encontramos la verdad, que nos brinda la clave de todo en la vida. Nos narra el origen del universo, por qué fue formado, nos dice por qué el hombre es grande, puesto que fue hecho a imagen de Dios, nos dice por qué el hombre es cruel, puesto que se ha alejado mucho de Dios como su punto de integración y se ha puesto a sí mismo en el centro, la caída. Nos brinda todo esto y luego nos proporciona, claro, una base en su enseñanza absoluta para la moral y la ley.